Buenas noches, ingeniero. A continuación vamos a explicar la segunda parte de nuestro proyecto correspondiente a diseño de línea de producción de jarabe antitusivo pediátrico en presentación de 120 mililitros. Para esta segunda parte se añadieron como objetivos el objetivo de IE correspondiente al dimensionamiento de equipos de cada etapa, así como determinar el balance de energía por cada etapa. Dicho esto, para lo que son el esquema y datos, pues obviamente, bueno, esta es la primera parte correspondiente al balance de materia. Y para lo que es el balance de energía, pues bueno, hicimos uso de una gran variedad de datos, como podemos ver, con el fin de pues poder dar paso a lo que es nuestro proyecto, ¿no? La segunda parte del proyecto. Dicho esto, voy a ir pues cambiando según corresponda. Y para ello vamos a empezar con el equipo de la operación uno correspondiente al tanque mezclador con chaqueta térmica. Recordemos que la primera etapa correspondía a, en este caso, la preparación de la base, donde se unía el agua, la glicerina, la sacarosa, sacarosa en mayor proporción, después del agua, claro está. Y bueno, para este utilizamos un tanque mezclador con chaqueta térmica. En cuanto a los cálculos, podemos ver aquí de manera, bueno, pues bastante ordenada. Lo primero que se hizo fue calcular el diámetro del impulsor, ¿ok? Todos estos datos los sacamos a partir de las proporciones que ya están dadas de por sí para poder dimensionar un tanque. Entonces, por ejemplo, aquí ya establecimos lo que fue el diámetro interno del tanque, el radio interno del tanque. Hicimos uso de todos estos datos que están aquí, altura del fluido, viscosidad del fluido, etcétera, para lo que fue, bueno, pues como podemos ver aquí, dar lugar a lo que es la proporción del tanque, ¿ok? Entonces, de hecho, aquí podemos ver que hicimos la respectiva prueba, ¿ok? Estas son proporciones ya dadas por los libros que existen para lo que es dimensionamiento de equipos y aquí pues con nuestros datos nosotros fuimos validando que sí se cumplieran dichas proporciones. Y aquí pues igual lo que es el estado, si se cumple dicha proporción, como podemos ver, va cambiando lo que es si aparece un check de que sí se cumple o no. Dicho esto, es importante tener en cuenta que para nuestro tanque mezclador establecimos, bueno, esto nos basamos en un libro de operaciones unitarias donde indican que para una turbina de 4 palas con 45 grados, en este caso lo que es el ancho de la paleta sobre el diámetro del impulsor debe de corresponder a, aquí podemos ver, un sexto o también a un quinto. En este caso, para las 6 palas planas. Como en nuestro caso se cumple que son 6 palas planas, aquí podemos ver que tenemos lo que es el respectivo, la proporción se cumple, ¿no? Entonces se da por cumplido y dicho esto se procede a calcular lo que es el gasto energético del motor. Aquí nuevamente nos basamos en el libro de McCabe de operaciones unitarias para nuevamente pues hacer un proceso bastante parecido a lo que se haría en mecánica de fluidos, ¿no? Calcular el número de Reynolds, ¿ok? Aquí se hizo uso de la densidad, también se utilizó lo que es la viscosidad, bueno, entre otros datos con que podemos ver aquí. Para una vez reemplazándolos, pues nos dio el número de Reynolds un valor de 4734,78, donde también se estableció una fórmula para determinar en qué, o sea, si el fluido es laminar, turbulento o está en transición, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, hicimos uso de la gráfica que ofrece McCabe para lo que es, sobre todo aquí podemos ver en el gráfico el número de Reynolds para turbinas de 6 palas. Entonces, aquí lo que hicimos fue a partir del número de Reynolds y a partir también viendo de estas proporciones de aquí, ¿ok? Pues fuimos ubicando más o menos donde estaba pues en lo que corresponde a nuestro número de Reynolds y así obtener nuestro NP, ¿ok? Número de potencia. Entonces, bueno, esto ya sabemos cómo se ubica, ¿no? Aquí en la línea horizontal, en el eje horizontal, marcamos lo que es el número de Reynolds para subir hasta la curva que corresponda, que en este caso sería la de la A, ¿ok?
Y aquí seguidamente puedes tener o dar lugar a lo que es nuestro número de potencia. Cuando ya tenemos nuestro número de potencia, el cual corresponde a 6, obtenido a partir de la figura 9.13, pues aquí lo que se hizo fue ya obtener la potencia requerida por el proceso. Bueno, nuevamente haciendo uso de estas fórmulas que las menciona el libro, donde nos dio una potencia de 4,41 watts. De igual forma, para lo que es la potencia eléctrica, eh, considerando una eficiencia de 0,65, se obtuvo 6,79 watts. Seguidamente, para lo que es el balance de energía, se tuvo como, bueno, pues uno de los, se planteó la fórmula general para lo que es el balance de energía, dado que no teníamos ni energía cinética ni energía potencial, dejamos lo que es la entalpía igual al calor, al flujo de calor. Entonces, bueno, como al ser el tanque mezclador la primera etapa, obviamente no va a haber ninguna em, temperatura inicial con la que entre el fluido, sino que se puede considerar la temperatura de referencia como cero. Realmente aquí igual pusimos una aclaración. Entonces, podríamos decir que la temperatura de salida sí la vamos a tener al final porque sabemos con qué temperatura va a salir, pero la inicial pues la podemos establecer como una temperatura de referencia, sobre todo para lo que es la entalpía de entrada como cero, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se procedió a calcular lo que es el calor a partir de esta fórmula. Lo que se fue multiplicando fue el flujo másico respectivo de cada componente por su CP, o sea, calor específico. Aquí podemos ver, bueno, pues la gran fórmula y operación que realizamos para lo que es el cálculo. Seguidamente, bueno, pues aquí tenemos ya el calor en lo que es kilowatts. Para el tanque mezclador con chaqueta térmica, bueno, pues decidimos mantener el mismo diseño del tanque. De hecho, van a manejar casi los mismos volúmenes. Entonces, bueno, realmente no va a haber mucha diferencia. Em, pues únicamente lo que se va a agregar aquí va a ser una corriente de aditivos y no más. Entonces, por ello se asumió que tanto para la etapa uno como para la etapa 2 se va a utilizar el mismo tipo de tanque, es decir, el dimensionamiento. Seguido de esto, para el balance de energía, pues aquí nuevamente hicimos todo lo que pues corresponde y ya desenglosando lo que es la fórmula del flujo calórico, pues si nos podemos dar cuenta, pues aquí se muestra de una forma más sencilla, aunque es realmente lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues aquí se multiplicó lo que es el flujo másico por la entalpía, que recordemos que la entalpía pues ya corresponde a lo que es la variación de temperatura, con lo que es el calor específico y demás. Aquí para ello, obviamente, como la corriente 6, bueno, corriente 6 corresponde a lo que viene a ser jarabe terminado, 3 base del jarabe y 4 pues lo que es la corriente de aditivos que habíamos dicho. Entonces aquí únicamente lo que se hizo fue calcular el calor específico de cada corriente para finalmente pues poder hacer uso de la fórmula que habíamos establecido anteriormente, que es esta de aquí, y obtener que el flujo calórico es de 375,55 kilojoules sobre hora, lo que es lo mismo 0,10 kilowatts. Dicho esto, seguimos con la bomba sanitaria. Obviamente cuando sale el jarabe terminado del tanque, este tiene que ser impulsado a lo que es el resto de componentes, que bueno, pues ya va a ser un tanque de almacenamiento normal, ¿no? Antes de la producción, en caso de que haya alguna falla. Y bueno, también vamos a hacer uso de una bomba sanitaria. Para esta bomba sanitaria establecimos también lo que es, bueno, aquí podemos ver los siguientes datos, obviamente una densidad del fluido que la habíamos establecido al principio del ejercicio, únicamente la convertimos en kilogramos sobre metro cúbico, viscosidad del fluido, al final es un jarabe, por lo cual, bueno, pues ahí podemos ver en kilogramos sobre metros por segundo lo que es la viscosidad del jarabe, temperatura de diseño, caudal, recordemos que, bueno, no lo mencioné, pero cuando el jarabe terminado sale de lo que son los tanques, va a salir con una temperatura de 35 grados, ¿ok? Em,
Estos son, bueno, pues temperaturas que se establecieron, ¿no? Aquí podemos ver que, por ejemplo, para el tanque de mezclado 2 entra con 65 y sale con 35, y para lo que fue la primera etapa entró con 25, sale con 65 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ser el jarabe terminado, que es el flujo 6, pues va a salir con 35 grados. Por ello, se estableció aquí lo que es la temperatura de diseño en 35 grados. Vamos a tener un caudal, obviamente, diámetro de succión de la tubería, pues este fue el que se estableció, ¿no? Aquí podemos ver también que hicimos uso de tablas. Obviamente las cantidades que estoy mencionando, pues al final provienen de tablas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos todas las tablas que utilizamos, y justamente para la bomba sanitaria pues hicimos uso de tablas que ya hemos venido haciendo uso a lo largo de la carrera, como son, por ejemplo, lo que es el tamaño nominal para cierto tipo de tuberías. Está en específico, es tubería de acero inoxidable de cédula 40. Nuevamente, al final, pues una tubería de succión con una tubería de descarga son completamente diferentes, por lo cual el tamaño también conviene que sea diferente, ¿no? Entonces, si nos podemos dar cuenta, bueno, que aumentó, pues media pulgada realmente entre la de succión y descarga. Entonces, bueno, tener esto en cuenta. Asimismo, para lo que es, bueno, aquí ya los cálculos de la bomba sanitaria, se tiene lo que es la velocidad de succión, velocidad de descarga, cual nos dio 0,23 metros sobre segundo, 0,38 metros sobre segundo, seguidamente el cálculo de carga de la bomba. Pues obviamente al final es necesario establecer que eh, nosotros pues vamos a tener que calcular cuál es la carga de la bomba, ¿verdad? Entonces, pues no olvidar este tipo de detalles para pues evitar, mm, evitar cualquier error, ¿ok? Asimismo, en cuanto es el cálculo de pérdidas, se estableció entonces que la sumatoria de pérdidas va a ser igual a lo que viene a ser la suma de pérdidas menores con las mayores, ¿ok? Entonces, bueno, las mayores son las de la tubería y las menores la del resto de componentes. Se calcula nuevamente el número de Reynolds, el cual nos da 1275,88. Seguidamente tuvimos un cálculo de factor de fricción. Bueno, se me olvidó decir, el flujo es laminar, ¿ok? Porque nuevamente pues es un jarabe con el que estamos trabajando. El factor de fricción dio un valor de 0,050. Con este valor se procedió a calcular todas las cargas menores, mayores, para obtener un valor de pérdida total de 1,42 metros. Seguidamente con esto se calculó la energía añadida para obtener 2,51 metros, ok, la fórmula que habíamos tenido antes. Y finalmente se obtuvo lo que es la potencia requerida, donde ya tuvimos lo que es el cálculo de energía añadida por el peso específico, por el caudal, pues nos dio un valor de 14,87 watts. Asimismo, para el balance de energía, nuevamente pues lo planteamos para obtener el CP del jarabe final, que al final pues es el que sale ya de la bomba sanitaria, y obtuvimos un valor de 2,77 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Incremento de temperatura con la bomba, pues aquí se obtuvo 0,19 grados Celsius, para finalmente hacer uso nuevamente de la fórmula de calor y obtener 35,08 kilojoules sobre hora, que es lo mismo que 0,01 kilowatts. Y finalmente, bueno, pues se consideró que como a partir de realmente de que sale, o sea, desde que sale del tanque mezclador no hay ningún cambio de temperatura, ya realmente el jarabe ya está listo para almacenarse, ¿ok? Entonces, por ello, antes de lo que viene a ser la etiquetadora, em, lo que es, bueno, pues ya el envasado, ¿verdad? Todos estos procesos que ya incluyen o especifican lo que es un movimiento mecánico, más no nada referente con lo que es el cambio de energía interna del fluido, ¿no? Cuanto a temperatura, bueno, todas estas propiedades termodinámicas que hemos ido mencionando,
pues se excluyó del balance de energía termodinámico, pues las etapas de dosificación, taponado y etiquetado. Sin embargo, pues obviamente sí se mencionó, como es obvio, para ello, pues en primer lugar se tuvo en cuenta lo que es la dimensión del filtro, donde tuvimos el caudal, lo que es el área, ¿ok? Y a partir de estas fórmulas, pues ya obtuvimos lo que es el cálculo de caudal, donde tuvimos que, bueno, pues ya con el filtro, esto va a corresponder a 0,0001 metros cúbicos sobre segundos, ¿ok? Que de hecho, bueno, pues esta multiplicación es realmente una conversión, ¿no? Seguidamente tenemos el cálculo de área mínima del filtro. Nuevamente aquí tenemos un área correspondiente a 0,06 metros cuadrados. Esta, de hecho, bueno, por lo que investigamos, esta área va a ser, digamos, la realmente efectiva con respecto al fluido que vaya atravesando el filtro. Seguimos con el equipo de la operación 4 correspondiente al tanque de almacenamiento del jarabe final, donde dimensionamos el equipo teniendo un cálculo de capacidad en función de la altura y de hecho aquí tuvimos en cuenta un factor adicional o un factor, vamos a decir, de incremento donde obviamente nosotros cuando manejamos fluidos no lo vamos a tener a ras, sino que esto va a tener que tener un tanto de espacio libre con respecto a la superficie del tanque para pues evitar que este se rebase, nunca se trabaja al límite realmente. Entonces por ello se utilizó el volumen útil del tanque, el cual se había establecido como 0,12 metros cúbicos y un 20% adicional para pues calcular el resto de, de parámetros, ¿no? Asimismo, se calculó lo que fue el diámetro haciendo uso, bueno, pues de estas variables y finalmente el cálculo de altura. El cálculo de altura, pues bueno, aquí hicimos, multiplicamos lo que es ese 3 por D, por el diámetro para obtener 0,61 metros. ¿Ok? Aquí tenemos nuevamente lo que son S3 corresponde a la relación de aspecto, ¿ok? Eso también suele estar establecido en libros para lo que es el diseño de tanques. Y finalmente, en cuanto a lo que es la taponadora y dosificadora, en nuestro caso, el equipo que habíamos planteado en un inicio había sido un equipo monobloque. ¿Qué quiere decir esto? Que dos equipos están funcionando en un solo bloque. Esto existe con el fin también pues de aumentar la eficiencia, productividad y pues fue algo que nosotros incluimos en nuestro proyecto. Entonces para ello, en cuanto al dimensionamiento del equipo, tuvimos para la dosificadora lo que es el caudal operativo, ¿ok? Donde tuvimos que el volumen del lote que se había establecido, que el volumen del lote, bueno, esto realmente lo saqué de datos ya establecidos de lo que podemos ver aquí, lo que es taponadora y dosificadora, volumen del lote es 12,66 litros. Esto lo sacamos de realmente lo que viene a ser, bueno, pues los cálculos de aquí de 120 mililitros con el flujo másico y demás. Y obtuvimos, bueno, pues ya haciendo uso del tiempo operativo también, que el tiempo operativo de la dosificadora es 1 minuto, ¿ok? Entonces, haciendo uso de esta fórmula, pues ya obtuvimos que el caudal va a ser de 0,00021 metros cúbicos sobre segundos. Asimismo, para el área transversal del pistón pues es el que va a llenar, obviamente, el frasco de jarabe. Carrera de pistón, nuevamente, aquí tenemos un valor de 0,095 metros, caudal por boquilla. Obviamente lo que son las dosificadoras va a tener diferentes boquillas y estas pues van a dosificar lo que es el jarabe. Entonces esto nos dio asimismo un caudal de 0,00001 metros cúbicos sobre segundo. Realmente esto sobre todo en la unidad en la que está, ¿no? Porque obviamente si lo expresáramos en mililitros sería otra unidad, ¿no? Pero pues para tener cierta concordancia con el resto de unidades que hemos ido utilizando. Asimismo, para lo que es la potencia hidráulica hicimos uso de un cambio o caída de potencia por el caudal por las dos boquillas existentes, dando un valor de potencia hidráulica de 2 watts. Y finalmente la potencia eléctrica, que esto equivale a la potencia hidráulica por la eficiencia, que se consideró la de 0,65 según los datos del ejercicio, para
que nos dé finalmente lo que es 3,08 watts. Para la taponadora, pues más de lo mismo, hicimos calcular el tiempo del ciclo, cuánto tiempo me tardó en hacer una botella, que corresponde a 34,29 segundos por botella, velocidad angular del cabezal rotativo. Esto simplemente indica pues en qué velocidad gira lo que es la máquina, con un valor de 0,18 radianas sobre segundos. Tenemos también el tiempo operativo de taponado, cuánto se va a tardar, va a corresponder a una hora. Bueno, de hecho, esto pues sale uno porque se utiliza lo que es la velocidad de diseño y el número de botellas. Velocidad de diseño que para lo que es la taponadora se estableció en velocidad de diseño en 105 botellas por hora. Aquí lo tenemos, ¿ok? Porque al final eso es lo que estamos produciendo realmente. Esto fue lo que se calculó en un principio en el balance por materia, em, que está por esta parte de aquí. Aquí podemos ver los 105 unidades por hora, que es a lo que se llega finalmente. Y finalmente tenemos lo que es, bueno, el diámetro exterior del rollo. Sabemos que en lo que, uy, perdón, me salté. Tenemos lo que es la potencia eléctrica, ya. Que aquí lo que hacemos, pues, es multiplicar lo que es T, que corresponde a el torque de apriete, es decir, con cuánta fuerza, pues, obviamente esto va a ajustar lo que es la tapa con respecto al frasco. Y asimismo, pues lo que ya son la eficiencia y también haciendo uso de la velocidad angular para obtener la potencia eléctrica, la cual nos va a dar como resultado 0,42 watts. Y finalmente la etiquetadora, donde tenemos distintos datos. Tenemos la velocidad angular del cabezal rotativo, del rodillo arrastrador, el cabezal rotativo, bueno, pues ya sabemos, o bueno, si no lo sabemos también, dentro de lo que son las máquinas etiquetadoras existe un rodillo donde obviamente pues lo que va a hacer es ir girando para pues dar lugar a lo que son ya las etiquetas a lo largo de la botella, ¿no? De hecho, para lo que son etiquetadoras en botellas, pues deben de ser específicamente para botellas, porque al final no es lo mismo poner una etiqueta en una caja que en una botella, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí calculamos, como ya iba diciendo, velocidad del rodillo arrastrador con 3,33 radianes sobre segundos, el cabezal rotativo en 31,75 revoluciones por minuto, diámetro exterior del rollo en 0,202 metros y finalmente la potencia eléctrica, la cual nos dio como resultado 2,04615 watts. Dicho esto, se llegó como conclusión, bueno, aquí realmente hicimos un resumen de cada uno de los equipos, porque realmente el dimensionamiento, además de, bueno, calcular cuánta energía va a gastar en mi planta o en mi planta a pequeña escala, obviamente, porque recordemos que nuestro flujo de producción es bastante pequeñito, por lo que se plantea en el ejercicio que va a ser un nuevo producto, es un nuevo desarrollo. Entonces, al final, el dimensionamiento, pues ya, como ya hemos visto, por ejemplo, en lo que fue el tanque mezclador, obviamente son muchas proporciones, altura, diámetro, lo que es el tamaño de las palas, ¿verdad? Las que dan movimiento, los deflectores, cuántos deflectores voy a utilizar. Asimismo, para la bomba sanitaria, el filtro, el tanque de almacenamiento de jarabe final, taponadora y dosificadora. Bueno, pues aquí tenemos cuánto es realmente lo que gastaría. Recordemos que al estar trabajando con un fluido como lo es el jarabe, muy viscoso, justamente para no producir lo que son bombas de aire dentro de lo que es el jarabe, ¿ok? Pues obviamente lo que son las mezclas y todo el tratamiento con ellas debe pues ser un poco más lento de lo que sería con un líquido que no es viscoso, perdón, como lo podría ser, por ejemplo, el aceite. ¿Ok? Entonces, justamente al ser más denso, va a costar más mezclarlo y lo va a hacer a una lentitud, pues, mucho más apreciable. ¿Ok? Entonces, bueno, tener eso en consideración y finalmente el balance de energía por etapa, donde se aplicó, como ya dijimos, para el tanque mezclador con chaqueta térmica, en el equipo 1, equipo 2 y finalmente la bomba sanitaria, que es el que da ya subida a que vaya al resto de equipos, ¿ok? Bueno, pues esto ha sido todo a forma general. Muchas gracias por su atención.